Recording in progress. Cordial saludo, mi nombre es Laura Rubiano, hago parte del curso de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy estamos a 10 de abril, me encuentro en Colombia y me encuentro acompañada de Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas noches en Colombia, buenos días en Brisbane, Australia. Ok, eso te iba a preguntar en dónde, bueno, Juan Carlos, primero que todo, quiero que me cuentes si revisaste el consentimiento informado que te envié. Sí, ya lo tengo, lo estoy escaneando para enviártelo. Lo estoy revisando para enviártelo escaneado, pero sí, ya está revisado, ya todo ok con eso. Perfecto. Entonces, te recuerdo que el consentimiento informado que estás firmando es donde me autorizas grabar la entrevista y que sea usada con fines académicos. ¿Listo? Dale. Como te había comentado, te había socializado cuando te pedí esta entrevista, básicamente el tema central es la migración. Quisiera saber cuál es tu ciudadanía. Cuéntame. Yo soy colombiano, de Colombiano. Bogotá, específicamente. Ok. ¿En dónde estás ahorita? Hoy en día me encuentro en Brisbane, Australia. Ujú. Digamos que es la tercera ciudad más grande del país, después de Sydney y Melbourne. Ok. ¿Hace cuánto te fuiste, Juan Carlos? A la fecha completo ya aproximadamente 30 meses, más de 30 meses, Ok. 2 años y medio. ¿Por qué te fuiste? Básicamente porque quería tener en ese momento una experiencia nueva de vida. Dos, porque consideraba que el inglés podría en ese momento abrirme muchas más puertas laborales. Ujú. Y debido a que en ese momento no recibía en muchos procesos, digamos, de selección, me quedaba como por no tener el inglés a pesar de tener buena experiencia. Eh, Sin embargo, ya hoy en día podría decir que no fue solo por eso, sino que digamos que ha cambiado mucho la perspectiva que yo tenía de como de mi proyecto de vida en ese momento y el proyecto de vida que tengo hoy en día. ¿Cómo saliste de Colombia? O sea, Bueno, nosotros aplicamos con mi esposa, porque ujú. no vine yo solo, Ok. aunque aplicamos con visas individuales, vinimos como estudiantes internacionales, a estudiar inglés durante el primer año. Ok. Posteriormente se dio la oportunidad de extender aquí con una visa para trabajar durante otro año y extendimos con esa otra visa. Y posteriormente hubo la oportunidad, y sobre todo porque vimos la necesidad de mi esposa de estudiar más inglés, extendimos por otro periodo adicional, lo que completaría casi 3 años. Perfecto. ¿Y a dónde llegaron? ¿Dónde llegamos? Bueno, hubo una excompañera y amiga de mi primer trabajo que nos recibió por 2 noches. Ella ya, digamos que nos había reservado eh, una casa compartida con otros colombianos que vivían acá. Pero obviamente nosotros tenemos que llegar y pues validar que si queríamos vivir ahí. Llegamos ahí y ahí estuvimos viviendo por más de un año en esa casa compartida. ¿Y qué tal esa experiencia de una casa compartida, de todo ese proceso Desafiante. de que no es la Bueno, casa de uno? es desafiante por muchas razones. Bueno, primero que todo porque tú te tienes que adaptar a las condiciones que que te ponen las normas que hay en la casa. Dos, tú no tienes la opción de rentar una casa hasta después de cierto tiempo que hayas logrado una experiencia, digamos, con rentas. Entonces tú no puedes llegar, puedes tener toda la plata que quieras, pero no puedes llegar y rentar la casa. Tú tienes que crear un historial acá en Australia y después puedes salir a rentar. Por eso nos demoramos casi un año. Eh, y fue difícil porque pues nosotros no tenemos hijos. Vivimos con una pareja que tenía una bebé, y pues digamos que no fue tan fácil el tema.
De hecho, ya después del primer año dijimos, o sea, dijimos, si ya no tenemos la posibilidad ni siquiera de independizarnos, pensamos también ya en decir, si no tenemos esa posibilidad después de pasar el primer año, nos devolvemos de una, porque, no, pues sí, digamos que la tranquilidad, tener la independencia es algo que valoramos muchísimo ya hoy en día. No, claro, completamente. Em, ¿Cuál fue la primera impresión al llegar al nuevo país? Pues eh, fueron muchas cosas a la vez. Lo primero, el cambio cultural. Pues, es un país del primer mundo, y el cambio se siente mucho en el transporte, en la seguridad, en el ambiente, o sea, se respira una tranquilidad diferente a la que vivimos nosotros en el día a día en Colombia, digamos, es un cambio brutal, pero al mismo tiempo se ve mm, como que cada uno anda en lo suyo y no hay la calidez que tenemos en Colombia. O sea, y eso lo observé no solo acá, porque para llegar acá nosotros vinimos a través de Europa y en Europa se veía lo mismo. Cada uno está en lo suyo. Digamos que nosotros veníamos con cierto nivel de inglés, pero ya cuando tú te enfrentas al día a día te das cuenta que hay una barrera, hacerte entender difícil. Yo fui muy afortunado porque nosotros llegamos en octubre y a mitad de noviembre yo ya había conseguido un trabajo, digamos que muy cercano a lo que es mi experiencia laboral, pero porque yo venía, creo que muy enfocado en eso y venía desde Colombia preparándolo, pero a mi esposa le pasó todo lo contrario, ella venía con desconfianza, no traía el mismo nivel de inglés, le costó más llegar a ese nivel y ella se demoró 9 meses en conseguir un trabajo. Ya ella estaba en el punto en el que me dijo, Juan, si no conseguimos trabajo, si yo no consigo un trabajo de aquí a un mes, nos devolvemos. Y consiguió el trabajo. Pero digamos que vimos las dos caras de la moneda en eso. Ahora, si ella hubiera conseguido trabajo, seguramente no hubiera podido desarrollar el inglés que desarrolló en ese tiempo. Entonces es desafiante. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Esto no es hecho para todo el mundo. Eh, Hoy yo podría decir que la edad ideal para tener una experiencia de estas, yo sugeriría que es alrededor de los 30 años, entre los 28 y los 30 años. Nosotros estamos ya más cercanos a los 40. Te Sí, cuesta más aprender un idioma, te cuesta más adaptarte a ciertas cosas. En cambio, sobre los 28, 30, tienes la suficiente experiencia en la vida, pero al mismo tiempo tienes más capacidad de adaptabilidad. eh, Tú te puedes acomodar a vivir en una casa con dos, tres personas sin problema. No sé, o sea, hay muchos factores donde ya nosotros llegamos en desventaja. Entonces, todo eso sí, sí, ya son cosas que uno evalúa y se da cuenta que a pesar de que uno tiene más experiencia, también se cansa más. Hay muchas cosas a las que uno es menos tolerante. Entonces, no, ha sido una experiencia bonita, desafiante, la cual agradezco porque igual, o sea, ha cambiado nuestra perspectiva de la vida. O sea, la persona que no hace 3 años no es la misma que está hoy en día. Ya, o sea, hoy en día nosotros tenemos otra visión, no solo de la vida, sino del mundo. O sea, y eso hablamos a veces con mi esposa. A veces, no sé si has escuchado esa frase que dice, te falta calle. muy Pues a veces a colombiana. uno, sí, muy colombiana, pues a uno a veces le falta mundo. Porque, o sea, uno tiene como ese miedo de que, oiga, ¿por qué vamos a hacer esto así? Pero claro, cuando tú sales al mundo y te das cuenta cómo es el mundo, dices, oiga, sí, sí se puede hacer. Te abre la visión de unas cosas que, pues lastimosamente estando allá no vas a tener. Claro.
¿Qué les ha tocado hacer o qué te ha tocado hacer para vivir allá, para sobrevivir? Bueno, yo puedo decir que hemos sido una excepción a la regla. Toda la, o sea, te digo que puedes hacer una encuesta. Entre 8 y 9 de cada 10 personas donde vayan, ¿no? A a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, acá, 8 de cada 10 colombianos tienen que hacer, lo más seguro es que tengan que trabajar en cleaning, que es limpieza, que tengan que trabajar en cocinas en restaurantes, construcción o haciendo Uber. Eso es lo que tú hablas con la gente y eso es lo que la mayoría de gente tiene que hacer. Ah, y yo no lo demerito, el trabajo no es deshonra, por supuesto que no, pero yo vine aquí con la mentalidad de trabajar en lo mío porque yo estaba convencido de mis capacidades, de la experiencia que tengo, de lo que sé hacer, de lo que he aprendido, de cómo trabajo. Y yo solo he trabajado en dos empresas. Yo tengo experiencia en logística por más de 15 años y aquí vine a trabajar como warehouse assistant, que viene siendo como un asistente en bodega. Sí, Ahí trabajé durante año y medio y luego apliqué a un trabajo para ser controlador de inventarios pues en una organización que tiene tres empresas. En ambas he tenido contratos a término full time y part time, dependiendo de los derechos para laborar que tengan su debido momento. Y mi esposa, a pesar de que se demoró el año en conseguir el trabajo, ella se dedicó a estudiar y yo le decía, con el trabajo que yo tenía, cubríamos nuestros gastos, todo, y nos quedaba algo de plata. Y yo le decía, si usted se pone a buscar un trabajo en cleaning, donde usted no va a practicar inglés con nadie, lavando platos, donde usted no va a hablar con alguien o hablar con latinos, o en Uber, donde usted no va a interactuar con nadie, le dije, es perder el tiempo. Entonces yo le sugería a ella, dedíquese a estudiar, desarrolle su gramática, desarrolle más su inglés, que en algún momento cuando ya llegue la oportunidad, pues yo no trabajo con latinos, yo trabajo con solo nativos, solo con gente que solo me habla inglés todo el tiempo y eso a mí me ayudó y eso abrió una brecha con mi esposa claro. adicional en el inglés. Pero lastimosamente hay una parte donde la gente viene y es con pues, a ver, nosotros vinimos, eso es lo otro, nosotros no traíamos deudas, eh, pues no tenemos bocas que alimentar, nada. O sea, el proyecto realmente, y nosotros veníamos por un año a aprender inglés. Ujú, Lo que pasa es que las cosas se fueron como dando. En algún momento, si pensamos en radicarnos acá, pero en el camino se fueron presentando cosas que nos hizo confirmar que no, que quedarnos acá no es, no decimos que sea una mala opción, ujú. pero hay que analizar el dispuesto a qué estás para quedarte. La inmigración cada día se está poniendo más difícil, como supongo que te habrás dado cuenta, digamos, en las noticias y eso, cada vez las barreras son más altas. Por ejemplo, si mi esposa hubiera estudiado, ella se hubiera podido poner a estudiar child care o age care, que es cuidado de niños Ok. o o gente adulta, Ujú. y es muy bien pago y acá por eso te dan hasta te dan la residencia y Ujú. la ciudadanía. Y en mi caso yo pude haberme puesto a estudiar construcción o trabajar en construcción o a manejar camiones, mulas y con eso hubiera llegado pero a mí no me interesa. A nosotros no nos interesa quedarnos aquí de cualquier manera. Esa era una preguntita pues la última pregunta que te iba a hacer, ¿qué han pensado a futuro? Eh, bueno, nosotros hace más o menos unos 6 meses empezamos a evaluar opciones de qué hacer. En la última renovación dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar? ¿Vamos a renovar? ¿O qué vamos a buscar? Eh, a lo que, a ver, como se trabaja acá es completamente diferente en Colombia. Los salarios de acá son diferentes, o sea, la comparación, o sea, no hay comparación, pero más allá de eso es el trato que hay a la gente. Porque el salario, bueno, vaya y viene, o sea,
No digo que sea malo que tú ganes mucha plata, pero, pero el tema es ese, que aquí el salario emocional es una cosa. O sea, aquí tú estás con el gerente de la empresa y tú puedes hablar de frente sin problema. En Colombia hay una diferencia que usted tiene Una que brecha. arrodillarse, eso es terrible. Y ya tenemos claro que nosotros no queremos trabajar para nadie en Colombia. Entonces nosotros estamos desarrollando proyectos, eh, de hecho ya empezamos con un proyecto, tenemos otros dos proyectos en mente y lo más probable, a no ser que pase una cosa que sea así extraordinaria, que una empresa nos ofrezca, digamos, el sponsor, que es básicamente que nos patrocine, quedarnos acá con todos los papeles y eso, pero no, lo más probable es que nosotros nos devolvamos este año. Ok, Esos son nuestros planes y arrancar con nuestros propios proyectos y compartir y disfrutar sobre todo pues de nuestros seres queridos, porque ese es el otro tema. Estamos a más de un día en avión, a más de 15.000 kilómetros de nuestra casa, después siempre de casi 3 años. Sí, no es tan cerca. no, realmente no. Juanca, yo podría concluir, no sé si estoy bien, que hay muchos factores que influyen, ¿no? La edad, las metas que tú decías, que tú la tengas, pues que estés muy claro en lo que quieres llegar a hacer allá, cómo lo quieres llegar a hacer, a lo que estás dispuesto y no estás dispuesto, que no es negociable en el momento de emigrar. Me parece que tus aportes han sido muy sólidos desde tu experiencia, porque uno siempre piensa migración, entonces me van a tratar mal, no me van a dar pues como el trato que yo necesito, que yo quiero, sí, que al que estoy acostumbrado, lo que tú me dices, estamos muy lejos del país. La brecha cultural también pues juega una parte muy importante y, y siento que aquí lo más importante de resaltar es la experiencia, ¿no? La experiencia que independientemente de que vuelvas o que te quedes, mm, la experiencia, a veces uno no tiene esos momentos, no se permite esos momentos de conocer, porque uno siempre dice, no puedo por la brecha cultural, por el idioma, por miles de cosas. Entonces el miedo también como que juega un papel importante porque no todas las migraciones son malas, ¿no? No todas las migraciones No, son, antes al contrario, te enriquecen, te favorecen. es una experiencia de vida. Es que esto ya, lo que te digo, o sea, esto ya no nos lo va a quitar a nosotros nadie. Y nosotros siempre decíamos, no queremos quedarnos con ¿y qué tal si? Naldi tenía un buen trabajo en Colombia, Naldi estaba debajo del gerente, o sea, y ella dijo, o sea, vamos y lo intentamos. Y ya nosotros, o sea, esta experiencia no nos la quita. Y lo que te digo, si nosotros no hubiéramos venido acá, no hubiéramos abierto nuestra mente y seguramente estaríamos con unos buenos trabajos en Colombia, buenos trabajos entre comillas, pero haciendo algo que de pronto no es lo que te apasiona o te hace feliz. Y yo creo que lo más valioso que nos ha dejado esto es eso, que nosotros ya estamos en el punto en el que tenemos claro, o sea, súper claro qué es lo que queremos y qué no queremos y qué estamos dispuestos a hacer y qué no. Que eso también es muy importante y es una Yo creo experiencia que lo más valioso que uno puede tener es de esas cosas. enriquecedor, sí, es algo completamente enriquecedor. Juan Carlos, muchas gracias. Sé que estás trabajando, no te quito mucho tiempo. Te mando un abrazo. Te agradezco antemano que me hayas permitido este espacio para podernos comunicar y para enriquecerme de forma académica, no solamente, sino también como de, a veces uno piensa que el miedo le juega una mala pasada y que en el momento en que uno lo piensa, lo deja como ahí, como tal vez de pronto, quizá, y se Tal pierde cual, de experiencias muy chéveres como las que en este momento tú estás viviendo. tal Juanca, cual. No, a ti, a muchas ti gracias por el tiempo gracias a ti. y, y nada, cuando quieras ya sabes que estamos aquí más que dispuestos para lo que Nos vemos necesites. aquí en Colombia para que me cuentes toda tu experiencia de viaje. Claro que sí, Laura. Un Un gusto abrazo, verte
A mí también, Listo. muchísimas gracias.